En la última clase habíamos hablado sobre el primer carácter del delito, el carácter genérico del delito, es decir, la conducta. Ahora nos toca comenzar a hablar sobre la tipicidad. Habíamos analizado ahí que la tipicidad se establece en dos etapas. La tipicidad que establece la antinormatividad en el sentido de la norma deducida, de la norma prohibitiva deducida del tipo aislado, del tipo tal cual lo tomamos en la parte especial, en la ley penal especial, donde fuere. Y luego habíamos visto que hay un segundo momento de individualización de la tipicidad que reduce esto y lo reduce en función de la conglobación de la norma que se deduce del tipo respecto de la totalidad del orden normativo, es decir, de la norma insertada en la totalidad del orden normativo. Hay otras normas prohibitivas que recortan la antinormatividad señalada a partir del tipo, es decir, a la primera la llamamos tipicidad sistemática, a la segunda la llamamos tipicidad conglobada. Bien. Ahora bien, hemos insistido en que nuestro derecho penal, conforme a la regla básica, es derecho penal de acto. Es decir, es un derecho penal que individualiza conductas, lo que las personas hacen, no lo que las personas son. Ahora, esto aquí, tengamos en cuenta la distinción que venimos haciendo desde el comienzo entre derecho penal, que es saber jurídico penal, que es lo que le baja línea a los operadores jurídicos para que realicen el poder jurídico de contención del poder punitivo, y poder punitivo. Lo cierto es que el derecho penal nuestro es de acto, pero el poder punitivo es de autor. El poder punitivo es de autor porque la criminalización secundaria, y vemos el resultado en la prisionización, se ejerce y se reparte selectivamente conforme a la vulnerabilidad de los distintos candidatos a la criminalización secundaria, es decir, las agencias de criminalización secundaria seleccionan personas fundamentalmente conforme a características subjetivas. Es decir, su entrenamiento para conductas groseras, la falta de un entrenamiento más sofisticado para conductas un poco más elaboradas, en fin, y los estereotipos. De modo que si bien el derecho penal es de acto, el poder punitivo tiende a ejercerse de autor. Entonces es función del derecho penal tratar de paliar esta selectividad de autor que ejerce el poder punitivo. En el tipo penal hay una doble función. Es decir, el tipo que está en la ley, la descripción básica que está en la ley, cumple dos funciones, tiene dos caras. Por un lado, amplía el ejercicio de poder selectivo punitivo. Más tipos penales hay, más poder tienen las agencias ejecutivas para seleccionar personas para la criminalización secundaria. Pero por otro lado, el tipo penal es utilizado también por el derecho penal para limitar el ejercicio del poder punitivo. Aquí hay el poder jurídico lo usa para contener, el poder punitivo lo usa para expandirse en forma selectivamente subjetiva. Cuando esta función de contención que cumple el tipo, esta faceta del tipo, este uso del tipo para contención se debilita, y se debilita, por ende, el principio de legalidad a través de la tipicidad, lo que pasa con el poder punitivo es que se expande. Es decir, llega un momento dado en que este debilitamiento en los estados de policía ha alcanzado en algunos estados de policía ciertos límites absolutamente desproporcionados, cuando directamente
se habilita la integración analógica de los tipos penales. Es decir, la integración analógica, que como vimos está excluida de nuestro derecho positivo a través del principio de legalidad, esta extensión analógica, esta integración analógica en regímenes como el régimen nazi, como el régimen stalinista, realmente se consagraron justamente para neutralizar esta función limitadora del poder jurídico y por ende poder permitir ampliar el ejercicio del poder punitivo. Si bien el Estado de Derecho prohíbe toda integración analógica, lo cierto es que eso no impide que legisladores de Estados de Derecho elaboren tipos penales con límites difusos, es decir, tipos penales que legislativamente están mal elaborados porque no se agotan los recursos legislativos para elaborar, la técnica legislativa para elaborar un tipo penal con límites precisos. Estos tipos de límites difusos abren la posibilidad de la expansión del poder punitivo. Y no solo la abren porque puede llegarse a casos de condena a través de límites difusos, que no se sabe exactamente dónde termina lo prohibido, hasta dónde llega, sino que realmente el peligro de estos tipos difusos es mucho más grave en una de esas por razones procesales que por razones penales. En las razones procesales, para procesar a una persona, no hace falta precisar demasiado, bajar todos los tratados de derecho penal. La condena sí, la sentencia condenatoria sí, pero en un auto de prisión preventiva no se necesita tanto refinamiento. Y además tampoco se requiere una prueba concluyente de la responsabilidad, pues basta con la llamada semiplena prueba, ¿no? En esos casos, lo que sucede es que, bueno, la prisión preventiva, sin necesidad de prisión preventiva, el mero procesamiento por sí mismo, el mero procesamiento significa ya una limitación de la libertad de la persona. Una persona procesada no puede salir, entrar al país cuando quiere, etc. Tiene que fijar residencia, etc. Pero mucho más grave es todavía si se establece una pena anticipada de prisión preventiva. Es decir, estos tipos penales difusos, estos tipos penales mal construidos, realmente cumplen esta función de ampliar el ámbito del ejercicio del poder punitivo en este sentido. Con las consideraciones que hemos formulado hasta ahora, podríamos ensayar ahora una definición, con todas las limitaciones que tienen las definiciones, pero una definición de tipo penal diciendo que es la fórmula necesaria para relevar un pragma en principio conflictivo. Esto lo vamos a ver si es o no conflictivo en la tipicidad conglobada. Un pragma que sirve tanto para habilitar el ejercicio formal del poder punitivo como para ejercer poder jurídico que pueda contenerlo mediante una interpretación limitadora del campo de lo penalmente prohibido. Para cumplir esta función de limitación, es necesario que el tipo cumpla o sea interpretado de una manera racional. Los tipos penales deben ser interpretados de forma racional. Y la forma racional de ninguna manera se agota en la mera interpretación exegética del tipo. Un tipo penal no se agota con que interpretemos el puro sentido gramatical del lenguaje escrito en que está. Si con la exégesis si con la mera exégesis, con el mero análisis del lenguaje, con el mero sentido gramatical de las palabras, fuésemos a agotar la semántica del tipo, bueno, realmente caeríamos en absurdos, en cosas totalmente ridículas. Pensemos, por ejemplo, que hay múltiples ejemplos que podemos tener en este sentido.
Un funcionario nuestro es condecorado por un gobierno extranjero y por ende le ponen el consabido collar, que más o menos vale algo, y entonces estaría en curso en el 259 de dádivas, por ejemplo. En el velatorio de alguien no falta quien dice, bueno, claro, estaba peleado con la mujer, le dio mala vida, lo mató. No, bueno, cuidado, eso se puede decir, no sé, en un sentido ético, etcétera, pero en un sentido penal no se puede decir. Y, sin embargo, se podría llegar a interpretar alguna barbaridad de estas. Y así sucesivamente podríamos llegar a una serie de ejemplos verdaderamente absurdos. De modo que el tipo penal requiere una interpretación racional de sus elementos. En el tipo penal, por otra parte, aparecen los datos ónticos, los datos de la realidad, que son relevantes para el tipo, pero que no podíamos relevar en la conducta, porque no sabíamos qué es lo que le interesa al derecho penal a los efectos de la prohibición típica de la conducta, qué es lo que le interesa al efecto de considerar que hay una norma violada. Antes del tipo, esto no podemos, por decirlo claramente, antes del tipo de los múltiples resultados que una conducta puede tener en la vida social, no sabemos cuál es el que le interesa. Pero como los tipos penales son fórmulas legales, también tenemos que tener en cuenta que el legislador adopta distintas técnicas para prohibir conductas. La más frecuente es que describa la conducta prohibida y por ende, si se realiza esa conducta, se asocia a ella como una respuesta de carácter punitivo, es decir, una pena. Estos son los tipos dolosos, activos, describe la conducta debida. La conducta debida debe estar realizada con la voluntad de realizarla, es decir, dolo, vamos a verlo. La mayoría de los tipos penales son tipos dolosos, activos. Pero también el legislador puede prohibir conductas no en razón de la finalidad, sino en razón de que al programar la obtención de esa finalidad, el autor viola un deber de cuidado. El que está manejando un automóvil a exceso de velocidad no tiene la finalidad de matar a nadie, tiene la finalidad de llegar más rápido, o de divertirse con la velocidad, etc. No tiene la finalidad de matar a nadie. Sin embargo, está realizando la conducta de conducir con una violación de deber de cuidado. Estos son los tipos que individualizan la conducta por la elección defectuosa del medio para obtener el resultado y no por el resultado en sí. Estos son tipos culposos. A su vez, estos tipos dolosos o culposos pueden ser activos o pueden ser omisivos. Puede describirse la conducta prohibida o bien el legislador puede adoptar la modalidad de describir la conducta debida y por ende resulta prohibida toda conducta que sea diferente a la conducta debida. Estos son los tipos omisivos. De modo que hay dos modalidades, activo-omisivo, doloso-culposo, 2 a la segunda potencia, me da 4. Hay 4 estructuras fundamentales de los tipos penales. Tipos activos, dolosos, tipos omisivos, dolosos, tipos activos, culposos, tipos omisivos, dolosos, culposos. Estas son las estructuras fundamentales de los tipos penales. En realidad, el tipo madre, digamos, el que se toma como modelo para desarrollar la teoría del tipo, normalmente es el tipo activo doloso. Ha habido otras tentativas doctrinarias, tomar tipos omisivos, etc., pero en general la que domina en la doctrina es tomar para analizar la teoría del tipo el tipo activo doloso. No es porque sea el más frecuente, ese no sería un argumento,
sino porque hay varias razones que indican la conveniencia de partir del tipo activo doloso para analizar la teoría del tipo. En principio, el tipo activo doloso tiene muchas más, abarca una conducta que tiene muchas más probabilidades de provocar un resultado lesivo que cualquier otro tipo, que el tipo culposo, por supuesto. Es decir, si alguien le pega 5 balazos en la cabeza a alguien, es muy probable que lo mate. Pero si alguien maneja exceso de velocidad, es mucho menos probable que cause una muerte. En segundo término, la estructura del tipo doloso activo es mucho más compleja que la estructura de cualquiera de los otros tipos. El tipo doloso activo admite no solo dolos, sino también elementos subjetivos distintos del dolo, que vamos a ver posteriormente, ultrafinalidades, elementos del ánimo, etc. A diferencia del tipo omisivo, el tipo activo doloso puede ser realizado por cualquiera o por algunos que tengan algunas particularidades en los delicta propios, en los delitos que se exige que el sujeto activo tenga alguna condición. Pero a diferencia del omisivo, en el omisivo tiene que haber, por regla general, una posición de garante. Es decir, el autor del tipo omisivo, como lo vamos a ver después, tiene que estar garantizando los bienes jurídicos de los otros. Y normalmente en una democracia, en un Estado de Derecho, nosotros no tenemos por qué ser garantes de los bienes jurídicos de todos nuestros congéneres, ¿no? En el tipo activo doloso, la conducta causa una mutación conforme a una finalidad. En el culposo, la voluntad se dirige a un efecto, a la obtención de un resultado diferente. En el omisivo, en el tipo omisivo, en la conducta típicamente omisiva, no es la conducta que realmente realiza el sujeto activo la que causa el resultado. En el tipo doloso sí, es la que causa el resultado. Es decir, cuando alguien omite socorrer a otro que está en peligro y emite socorrer y mientras está haciendo eso se pone a jugar al ajedrez, no es que jugar al ajedrez produjo la muerte, no causó la muerte. No, en ese sentido, en el tipo doloso. Bueno, todas estas son razones que avalan que comencemos el análisis de la teoría de la tipicidad por el lado del tipo activo doloso. En ese entendimiento empecemos pues con el tipo activo doloso. El tipo activo doloso tiene ante todo un aspecto objetivo. Se habla de tipo objetivo, de tipo subjetivo. Cuidado, no es que hay dos tipos, un objetivo, otro subjetivo. No, hay un tipo que tiene un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo. De modo que cuando hablamos de tipo objetivo, lo que nos estamos refiriendo en el tipo doloso activo es al aspecto objetivo del tipo doloso activo. No nos confundan esta terminología que es común, es bastante común, pero puede llegar a dar lugar a confusión. ¿Por qué tenemos que empezar por el tipo objetivo? Bueno, porque si no hay objetividad típica, no nos vamos a preguntar si el aspecto subjetivo del tipo lo complementa. Básicamente, el tipo objetivo es lo básico, es lo primario para ver si hay tipicidad, ¿no? El sentido común dice, bueno, si hay un homicidio, vamos a ver si está el muerto, ¿no? Bueno, en definitiva, ese criterio así básico, intuitivo, que puede tener cualquiera, que puede tener el lego, nosotros lo llevamos al derecho penal, lo elaboramos y decimos, no, bueno, cuidado, acá la tipicidad objetiva sistemática es lo primero que tenemos que analizar. Es decir, ¿qué hay en el mundo? ¿Qué hay en el tipo objetivo? En el tipo objetivo, ante todo, tenemos una mutación del mundo. La conducta que se exterioriza cambia algo en el mundo. Pongamos, digamos, resultados provisoriamente, pero es algo que ha cambiado en el mundo.
En segundo término, eso que ha cambiado en el mundo tiene que estar causado objetivamente por la conducta. Sí. Si no, de lo contrario, es un accidente, es algo que se produce independientemente de la conducta que no es típica, ¿no? En tercer lugar, el tipo objetivo capta otros datos fenoménicos que eventualmente tienen los tipos, fundamentalmente cuando son tipos circunstanciados. Después vamos a ver qué son circunstanciados. La nocturnidad, el hecho de cometerlo en banda, la forma de ejecución, el lugar, el despoblado, etc. Son circunstancias que acompañan una catástrofe, circunstancias que acompañan necesariamente a la conducta. Datos fenoménicos eventuales que aparecen en los tipos penales, especialmente cuando son circunstanciados. Es decir, tenemos conducta, tenemos una mutación del mundo jurídico, la exteriorización de la conducta que causa una mutación del mundo jurídico acompañada a veces de algunos elementos fenoménicos. Y por último, algo fundamental. Esa conducta tiene que serle imputada a alguien, como autor, como partícipe, pero esa conducta tiene que serle objetivamente imputable a alguien. En derecho penal, bueno, en literatura no nos conformamos con saber que el Quijote es una obra de arte, el Martín Fierro también, sino que buscamos el autor, Cervantes, José Hernández, pero en literatura hay obras anónimas, como el Miocid. En derecho penal no hay tipicidad anónima. Para que haya tipicidad objetiva se requiere que esa conducta sea imputable a alguien como autor o como partícipe. Es decir, lo que se llama imputación objetiva. Vamos a ver cuáles son estas características en particular. El tipo penal exige siempre una mutación del mundo. ¿Por qué? Porque el principio de acto, es decir, la regla básica, exige que la conducta se exteriorice en el mundo. Algo que estaba de una manera pasa a estar de otra manera. No cabe la menor duda. Por eso, en doctrina se habla de tipos de resultado y tipos de mera conducta. No, cuidado, no hay tipo de resultado ni tipo de mera conducta. Todos los tipos provocan una mutación del mundo, de alguna manera. No, pero hay tipos en que solo se describe la conducta. Sí, pero que el legislador describa solo la conducta no significa que en el hecho, el supuesto de hecho fáctico, no produzca nada. Tiene que producir algo en la realidad. Todo delito tiene algún resultado en el sentido de mutación del mundo físico. Entendamos esto. Lo que pasa es que hay delitos que individualizan el resultado, otros delitos no lo individualizan. El apoderamiento de una cosa mueble ajena, bueno, una cosa estaba en poder de uno, terminó en poder de otro. Sí, claro, ¿cómo lo hizo? Si lo hizo a través metiéndose en la casa del vecino con una caña de pescar, si lo hizo mandando un perro amaestrado, si mandó un mono amaestrado, o si lo hizo tomando directamente la cosa en la mano. No lo dice, pero sí había una cosa que estaba en poder de alguien y que para que la conducta sea típica termina en poder de otro, necesariamente. Hay otros tipos penales en que el verbo que se usa está indicando el propio resultado, la acción. El tipo individualiza la conducta a través de la expresión gramatical que se usa para individualizar conducta, que son verbos. Bueno, pero hay verbos en que el resultado está íncito directamente. Cuando en el artículo 119, creo que se dice, tuviere acceso carnal, o en la violación de domicilio, el que entrar en casa ajena, el hecho de entrar ya tiene el resultado, son verbos resultativos, verbos que implican el resultado.
Es absurdo decir que en el delito de violación no hay resultado. No hay resultado en el delito de violación. Pregúntele a la víctima si hay o no un resultado. Lo que pasa es que el resultado está íncito, está exigido en el tipo porque el verbo que usa el tipo es un verbo resultativo. No es que haya delitos sin resultado. Hay tipos que individualizan el resultado, hay tipos que no individualizan el resultado, y hay tipos que emplean verbos resultativos, pero en todos los delitos, en el plano fáctico, hay una mutación del mundo que necesariamente tenemos que evaluar si existe o no la tipicidad objetiva para juzgar si hubo, para valorar si hubo tipicidad objetiva. El resultado forma parte del pragma, es decir, la conducta más la mutación del mundo, y esto está exigido y es una exigencia básica, como lo dijimos antes, del cogitationes penam nemo patitur, de que nadie puede ser condenado por el pensamiento. Evidentemente, se manifiesta en el mundo la conducta, produce una mutación del mundo, llámese resultado, llámese como se quiera. Incluso hay casos, después lo vamos a ver, en que no se llega a producir el resultado, pero la conducta se exterioriza, es la tentativa. Bueno, no importa, vamos a dejar el problema de la tentativa para más adelante. En los tipos objetivos dolosos activos, la conducta produce el resultado, causa el resultado. Siempre hay causalidad. Bueno, todo fenómeno es resultado de un proceso causal, pero aquí la causalidad en el tipo objetivo doloso, activo, la causalidad es causación, es la conducta que causa el resultado. Me pueden decir, bueno, no, pero en el caso en el caso de la invasión del domicilio, en tal caso, ¿cuál es el resultado? No, el resultado está. Lo que pasa es que como no lo puedo separar de la conducta, no plantea ningún problema de causación. Es decir, no es que no haya causación. La causación existe, pero no plantea problema porque está íncita en el propio verbo. Que algo no plantee un problema no significa que no exista. No plantea problemas. Los problemas de causación se plantean cuando entre la conducta y el resultado, sí, se debe establecer un nexo de causación porque se separan. Y en ese caso sí tengo que resolver el problema que me plantea la causación. En los otros no hay problema de causación. Sin embargo, hay causación. Si yo me meto en el domicilio de mi vecino, necesariamente me metí en el domicilio de mi vecino con mi propia acción, ya está el resultado. Causé el resultado, y claro que lo causé con la acción misma, por supuesto. En el homicidio no, en el homicidio tengo que causar la muerte de la persona, y en todo delito en que individualiza el resultado material y que se puede separar de la acción, y sí, naturalmente, tengo que determinar. En el mundo, bueno, la causación es un problema porque realmente la causación es un fenómeno físico y la explicación de la causación es un fenómeno del pensamiento. Lamentablemente, todas las ciencias naturales son una constante revisión de los errores que tuvieron antes para evaluar la causalidad y una constante corrección de la causalidad. No hay nada que hacer. Pensemos que también en las ciencias naturales y en la ciencia en general, muchas veces creemos que el timbre es la causa de la comida, como los perros de Pavlov, ¿no? Es decir, nos vamos viendo que una cosa va sucediendo a la otra y la consideramos causal de la otra. No lo es. Bueno, pensemos en errores que ha cometido la ciencia natural. Bueno, en el tiempo del Lombroso se consideraba que la pelagra, que es una vitaminosis, era un mal hereditario, genético, qué sé yo. En tiempo reciente hemos visto que se pretendía que el HIV se contagiaba por un beso. Bueno, posteriormente son cosas que se han ido corrigiendo, correcciones de la causalidad.
Y en la causalidad no hay causas, no se pueden establecer jerarquía de causas. Toda condición es causa. Y entonces la teoría que tenemos que usar para determinar, en estos casos en que la conducta se separa del resultado, si la conducta es causal del resultado, es la tesis de la conditio sine qua non. Cualquier condición del resultado que mentalmente podamos suprimir y con ello hace desaparecer el resultado, es causal del resultado. No hay nada que hacer. Bien, pero puede darse el caso, y de hecho se manifiesta hoy la teoría de la conditio sine qua non perfeccionada, en que dos o más condiciones causen el resultado. Entonces la regla hay que rectificarla de la siguiente manera. Si dos condiciones, pongamos dos para ser más claro, pero pueden ser más. Si dos condiciones, aisladamente, ninguna de ellas suprimida mentalmente hace desaparecer el resultado, pero las dos conjuntamente condicionan, no las podemos suprimir mentalmente sin que nos desaparezca el resultado, ambas son causales del resultado. Es decir, envenenamiento de agua que causa tiro residuos que causan el envenenamiento de animales. Dos empresas, la mía y la de otro. Con los residuos míos no alcanzaría para envenenar a los animales. Con los residuos del otro tampoco, pero los dos residuos juntos sí. Pero los dos residuos son causales del envenenamiento de los animales. Cuidado que estamos hablando de causación. Estamos hablando de la relación entre la conducta y el resultado. Hemos visto que hay un resultado típico, ahora vamos a ver si lo causó la conducta. Cuidado que esto no es imputación. Pretender basar la imputación en la causación es absolutamente ridículo. Esto se vio ya desde hace muchísimo tiempo. Y por eso que en la vieja doctrina, sobre todo fines del siglo XIX, hasta comienzos del siglo XX, se trataban de privilegiar causas, lo cual es imposible. Físicamente, toda condición es causa de un resultado, no hay nada que hacer. Pero, ¿por qué se hacía esto? Y se hacía esto porque, de otro modo, con la causalidad pura, no hubo un viejo autor alemán que decía, bueno, con la causalidad pura vamos a llegar que cuando el adulterio era delito, que el carpintero que hizo la cama es autor le podemos imputar el adulterio, es autor del adulterio. Bueno, también el adúltero podía decir, no, mire, el autor es el que hizo la cama, no yo. Es decir, con el criterio de imputación en base a la pura causalidad, a lo que estamos llegando llegaríamos a Lucy, nuestro primer ancestro reconocido, o a Adán y Eva, o a Dios que creó al ser humano, creó el mundo y por ende causa de todo lo que está pasando. Bueno, evidentemente estos criterios no funcionan. La causalidad es una base para la imputación, sí, por supuesto, pero no es el criterio de imputación. Después vamos a ver el criterio de imputación objetiva en otro, dentro de un momento. Hay elementos en los tipos penales que requieren ser interpretados. Los tipos penales usan términos jurídicos y por ende hay elementos que requieren valoración jurídica. Funcionario público, perito, intérprete, etc. Son los llamados elementos normativos. Otros son naturales. Mujer, por ejemplo. Lo cual no significa que los naturales no traigan alguna dificultad, ¿no? La mujer que simulare embarazo, preñez, y si en vez de ser una mujer es un transexual, bueno, no sé, planteo el problema, quiero decir, son elementos naturales, pero que deben ser interpretados de alguna manera, no me refiero a... No digo que haya que resolverlo de tal o cual forma. Pero los elementos normativos deben ser interpretados conforme a conocimientos jurídicos.
¿Y qué conocimientos son necesarios? Bueno, son los conocimientos elementales en la esfera del ego. No se requiere un conocimiento técnico para evaluar esos elementos. Después lo vamos a ver en el dolo, pero el intérprete tiene que aplicar conocimientos jurídicos. El intérprete, el juez, tiene que aplicar para determinarla, no así el autor de la infracción, pero sí el intérprete tiene que aplicar conocimientos jurídicos. Hay a veces en los tipos elementos normativos que no son jurídicos, que son éticos o morales. Estos son de mucha mayor complejidad y en un derecho penal de un Estado de Derecho, cuanto menos hay de estos elementos, mejor. Históricamente, en nuestro derecho penal, uno que era bastante aberrante y que dio lugar a interpretaciones de cualquier naturaleza, era la honestidad de la mujer en el estupro. Con dudas si la mujer viuda era honesta, no era honesta, bueno, cosas aberrantes que hoy nos parecen, bueno, pero que se discutían en tiempo que yo estudiaba, no estudié en el siglo XIX, en el siglo XX. Bueno, hoy quedan algunos. La obscenidad, por ejemplo, es uno de estos componentes de tipo normativo, pero no jurídico, sino de evaluación ética. Por otra parte, hay en algunos tipos algunos elementos que son elementos normativos de recorte. Es decir, la definición ya al legislador le parece que es muy amplia. Y de alguna manera le metió algunos elementos de recorte que en definitiva parecen ser adelantamientos, algunos dijeron de la antijuridicidad, no, parecen ser adelantamientos de la tipicidad conglobada. Es decir, cuando el legislador usa algunos adverbios como ilegítimamente, indebidamente, se da cuenta el legislador en el artículo 162, al definir el hurto, que bueno, el apoderamiento de una cosa mueble ajena es demasiado, cada rato nos apoderamos de cosas mueble ajena, ¿no? Entonces usa un elemento normativo de recorte que adelanta un poco el análisis que tenemos que hacer a nivel de tipicidad conglobada. Lo usa en el tipo sistemático, aparece ya un elemento de esa naturaleza. Por otra parte, son varias las clasificaciones que se pueden hacer en función de las características secundarias de los tipos objetivos, ¿no? Se las sintetizo así rápidamente. Hay tipos de formulación libre y tipos de formulación casuística. El homicidio, por ejemplo, el hurto simple, por ejemplo, formulación libre. Circunstanciados son los tipos que exigen circunstancias de tiempo, de ocasión, de lugar, etc. El hurto calamitoso, por ejemplo, es un tipo circunstanciado. Bien. Tipos unisubsistentes y plurisubsistentes. Unisubsistentes se considera que son aquellos tipos que se pueden realizar con una sola conducta. El disparo de arma de fuego, por ejemplo. Tipos plurisubsistentes, aquellos que requieren una pluralidad de acciones, la estafa, por ejemplo. Hay tipos independientes y tipos subordinados. Tipos independientes, todo el concepto queda en el tipo. Tipos subordinados, hay que remitirse a otro tipo para determinar cuál es el concepto típico. Hay tipos instantáneos y tipos permanentes o continuos. Todo tipo tiene un momento de consumación, pero hay unos en que se agota en ese momento de consumación y hay otros que requieren que generan a partir de eso un estado consumativo. La privación ilegal de libertad, por ejemplo, el secuestro, por ejemplo. Directamente perdura el estado consumativo hasta que cesa la privación de libertad de la persona. Durante todo ese tiempo se sigue consumando el delito. Tipos
unisubjetivos y plurisubjetivos, tipos que se pueden cometer por una persona, el hurto, tipos que requieren pluralidad de sujetos activos, como puede ser el robo en banda, con todos los problemas, la asociación ilícita, es decir, requieren una pluralidad de sujetos. Delicta propria y delicta comunia. Los delicta propria son aquellos en que se requiere un sujeto activo con determinadas condiciones. El parricidio tiene que ser un pariente, etc. Delicta comunia lo puede cometer cualquiera, el homicidio simple. Tipos básicos y calificados. Tipo básico, el 79, homicidio simple. Tipos calificados, el 80, que es todos los homicidios agravados. Tipos atenuados, tenemos pocos en nuestro código, pero también los hay. Y hay pocos porque nuestro legislador de 1921 fue muy prudente y puso mínimos de las escalas penales muy bajos. Entonces no le fue necesario generar tipos atenuados o privilegiados, ¿no? Muchos, en la injuria, hay uno, por ejemplo. Casi siempre acudimos a ese ejemplo. La injuria encubierta. Pero después el legislador demagógicamente fue subiendo los mínimos y no se crearon los tipos privilegiados. Bueno, estas son clasificaciones de los tipos. Nos queda por ver, para terminar el planteo del tipo objetivo doloso activo, la imputación objetiva del hecho como obra propia de la gente. Por hoy lo dejamos y nos queda para la próxima desarrollar eso para concluir el panorama del tipo objetivo en los tipos dolosos activos.